Gracias por estar con nosotros e iniciar una nueva hora informativa. Esto es Tinidos Noticias para toda América Latina. Les comento que en Ecuador el gobierno ha propuesto flexibilizar la jornada laboral con hasta 12 horas de duración. Mi compañero César García Vélez se encuentra en Quito. Vamos a hacer un contacto con él porque tiene una interesante entrevista con un funcionario, exfuncionario ecuatoriano. César. Sí, ¿qué tal, Juan Carlos? Nos parece muy oportuno porque el debate es regional, lo acabas tú de mencionar en uno de nuestros títulos, un paso importante está dando Argentina en esta reforma laboral que también busca cambios acá en el Ecuador para acoplarse y generar competitividad. Pero ¿cuál es la diferencia? En el caso argentino, esto ha tenido que atravesar por el proceso legislativo y hoy en el Congreso se puede definir ese asunto, pero acá en el Ecuador lo que ha trascendido es un acuerdo ministerial que alteraría sobre todo las jornadas especiales y los turnos. Ahí se habla de jornadas laborales de hasta 12 horas y también poder consensuar con los trabajadores cuántos días de descanso podría tener si es que se excede las 40 horas de trabajo. ¿Cuál es la viabilidad de esto, la legalidad y el análisis del contenido? ¿Quién mejor que Patricio Donoso, exministro de Trabajo, para que nos explique? Señor exministro, gracias por este espacio con Latinoamérica. Primero, iniciar preguntándole esta parte para comenzar a analizar el contenido. ¿Es legal este acuerdo ministerial, ya que entendemos que obedece a una ley que se hizo cuando usted era ministro de Trabajo? Muchas gracias, César. Les saludo con enorme gratitud por esta entrevista y a Juan Carlos allá en Buenos Aires también les saludo y a todos los países latinoamericanos que receptan esta señal. La respuesta a su pregunta, César, es sí, es legal. Es legal porque el artículo 7 de la Ley de Economía Violeta, mayo del 2023, establece claramente la posibilidad de actuar inteligentemente con respecto al uso de las 40 horas semanales que establece la legislación ecuatoriana. Repito, 40 horas laborables semanales que, de acuerdo a la ley que acabo de hacer referencia y al eventual acuerdo ministerial, que todavía no está vigente, pero que ya está tramitándoselo, establece la repartición inteligente de esas 40 horas semanales, sin sobrepasar las 40 horas. ¿Y por qué digo, amigos, el reparto inteligente? Porque a nadie se le escapará el hecho cierto, y voy a dar un solo ejemplo, de que en un restaurante, por ejemplo, se necesitan más trabajadores los viernes que los lunes. El lunes no hay muchos comensales, no hay muchos clientes de un restaurante. En tanto, los viernes está abarrotado el restaurante y a ratos no se dan abasto quienes trabajan, quienes hacen la labor de servicio en ese restaurante. Ese es un solo ejemplo y hay muchos. El de una panadería, por ejemplo. Es diferente el trabajo horario de quien amasa desde muy temprano en la madrugada la harina que quien vende a lo largo del día, incluso de la tarde, el pan. Y en la floricultura, en fin, en muchísimas actividades. Por lo tanto, lo que debe hacerse es consensuar un acuerdo ministerial que vaya o esté de acuerdo con la ley. La pirámide de Kelsen, dicen los abogados. La ley está por sobre los acuerdos, sobre las normativas, incluso sobre algunas otras acciones de orden legal. Y sobre la ley está, por supuesto, la Constitución. Hago un pequeño aparte, que sepa Latinoamérica que en el Ecuador se cometió la torpeza en la Constitución de Montecristi del 2008, que hoy nos rige, la torpeza de prohibir el trabajo por horas constitucionalmente. Es un error, porque en el mundo entero el trabajo por horas alivia la posibilidad de que los informales puedan ser formalizados. Ahora, Patricio, para avanzar en la parte del contenido, esta ley, la ley Violeta, abarca todas las áreas de trabajo que está abarcando este acuerdo ministerial o se está saliendo del perímetro, que eso es lo que preocupa, que no sea constitucional y que la ley que usted acaba de mencionar está por encima de cualquier acuerdo. Hay que tener cuidado de que el acuerdo que se emita en su momento, ya un borrador aparentemente se emitió el día miércoles, hace 2 días, hay que tener cuidado de que no rebase lo que dice la ley, precisamente porque ningún acuerdo puede irse por sobre la ley, pero la ley es buena. El repartir, repito, inteligentemente las horas de trabajo
es tan importante como que un trabajador podría, en acuerdo con el empleador, trabajar 10 horas los lunes, martes, miércoles y jueves y vacacionar el viernes. O en el ejemplo del restaurante que acabo de dar, trabajar viernes, martes, miércoles, jueves, viernes y el lunes en un horario reducido. En otras palabras, para beneficio del negocio, para beneficio del giro del negocio, podría establecerse este sistema para precisamente fortalecer a las MIPYMES, a las medianas y pequeñas empresas, porque si fortalecemos, César, a las pequeñas y medianas empresas, estamos fortaleciendo la estabilidad de sus trabajadores e incluso la incorporación de nuevos trabajadores en la empresa cuyo ejemplo estoy dando. Uno de los encabezados de la mayoría de los rotativos dice: Ecuador, la jornada laboral podría extenderse hasta 12 horas de acuerdo a este acuerdo, con la acepción de que también vamos a tener mayores días de descanso. Primero, aclaremos eso, porque en sí el titular no nos lleva a ser fiel con lo que dice esta normativa. ¿En qué casos se podría trabajar hasta 12 horas? Si es que pasa esas 12 horas, ¿qué se contempla? Y porque entendemos que en el Código de Trabajo se establece que si usted pasa de las horas que legalmente están establecidas, es sobre sueldo o sobre horario, hay que pagar doble. Las horas extras y suplementarias tienen que ser respetadas, porque así están establecidos los derechos de los trabajadores, que son inalienables. De forma tal que si se sobrepasan de las 40 horas a la semana, sea cual fuera la distribución diaria de aquellas horas, tendrá que pagarse suplementarias y extraordinarias. Pero el proyecto al cual yo impulsé como ministro en el 2023 determina que no debe sobrepasarse las 40 horas, pero sí se puede distribuir, repito, inteligentemente las horas. Ahora bien, no tenemos el texto definitivo, César, esperemos a que se lo tenga, y ese proyecto definitivo nos dirá qué pasa con el ejemplo o el titular que usted hace mención inherente a las 12 horas. Esto hay que tratarlo con mucho cuidado. Eso sí, no solamente hay que respetar los derechos de los trabajadores, hay que respetar también el derecho de los emprendedores. En el Ecuador y en Latinoamérica, 2 de cada 3 emprendimientos fracasan, por lo tanto, no seamos tan torpes de no apoyar los emprendimientos. Y la forma inteligente de apoyar esos emprendimientos es que el horario de trabajo vaya en beneficio del giro del negocio, para que al negocio le vaya bien. La Cámara de Comercio de acá, de Guayaquil, en el Ecuador, tiene una frase muy interesante. El buen trabajador se pone la camiseta de la empresa y el buen empresario se pone los zapatos del trabajador. Por lo tanto, tiene que haber esa relación franca, como yo lo establecí, Dios mediante, en los 30 meses en los cuales yo fui ministro de Trabajo. Hablé y conversé con todos los dirigentes sindicales en este país. Hay muy buenos, también hay de los otros. Y lo digo con frontalidad, aquellos que eventualmente solo defienden su metro cuadrado de poder y no se preocupan no solamente de los trabajadores, sino que no se preocupan, César, de los no trabajadores, de aquellos que están buscando desesperadamente empleo. En el Ecuador el 54% de la fuerza laboral es informal. Hay que formalizarlos, hasta para fortalecer al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social con nuevos aportantes y puedan los trabajadores tener los beneficios de acceder a un 13º sueldo, un 14º sueldo, vacaciones, fondos de reserva, inclusive acceder a un préstamo hipotecario, o un préstamo quirografario, o un préstamo prendario. Hagamos las cosas inteligentemente, aprobemos un acuerdo ministerial que vaya siempre de acuerdo a la ley, pero también en beneficio directo al emprendimiento y a quienes trabajan en aquel emprendimiento. Por su experiencia, la competitividad, por ejemplo, que tiene el Ecuador en este sentido para poder suscribir acuerdos y contratos que permitan dinamizar la economía, generar mayor empleo, porque este es uno de los principales problemas que tiene el país, la falta de empleo formal. En ese sentido, ¿cómo le ve usted al país? ¿Ha evolucionado, ha cambiado o por el contrario no se ha logrado llegar a estándares internacionales? Estamos rezagados, porque aquellos dirigentes sindicales que están 20, 30 y hasta 40 años en la dirigencia sindical y que solo defienden su metro cuadrado de poder, se han opuesto a reformas laborales importantes. Nosotros propusimos en septiembre del 2021, siendo gobierno, una nueva normativa laboral, porque el Código del Trabajo en el Ecuador data de 1938, ya son 88 años en que no ha habido modificaciones importantes y ya es hora de romper
el nudo gordiano, hacer cambios importantes, generar una normativa laboral que permita a los no trabajadores a incorporarse al mercado laboral. Pero para ello debemos tener la valentía de frenar las torpezas, como por ejemplo la prohibición constitucional del trabajo por horas, la torpeza de la prohibición de arbitrajes internacionales en la Constitución, que frena la inversión extranjera. Y al frenar la inversión extranjera se frenan la generación de nuevos emprendimientos, por tanto, nuevas fuentes de trabajo y empleo y nuevos trabajadores en las nóminas de las empresas. Finalmente, esto va más por el orden de lo político que de lo técnico. El gobierno actual se ha visto con muchas trabas, justamente porque primero no ha existido la gobernabilidad necesaria para impulsar esas reformas. También tenemos una constitución que tiene algunas trabas y que obviamente ha sido sometida ante la Corte Constitucional. En este sentido, usted es de aquellos que se inclinan por realizar estos cambios mediante la vía constitucional, aunque cueste y pese y tarde tiempo, o saltarse los procesos, que eso muchas veces ha terminado siendo algo que termina implicando al mismo gobierno nacional porque le devuelven las leyes o dicen que son inconstitucionales. Deberíamos tener la valentía de reformar la Constitución en el Ecuador en los temas de generación de empleo, en los temas de atracción de inversiones, en los temas de seguridad jurídica, porque evidentemente estamos atrasados con respecto al resto de países de América, pero para hacerlo se necesita tener la valentía de enfrentar el tema. Y claro, el presidente Noboa hizo en abril de 2024 una consulta popular con respecto, por ejemplo, al trabajo por horas. La perdió, pero me pregunto yo, y a todos los latinoamericanos nos gusta el fútbol, cuando un equipo de fútbol pierde un partido, ¿deja de jugar el siguiente partido? Cuando un equipo de fútbol pierde un campeonato anual de fútbol, ¿deja de jugar el siguiente año? No, señor, tenemos que insistir en hacer las reformas que ha menester para que la Constitución permita atraer inversiones, generar confianza, seguridad jurídica y generar nuevas fuentes de trabajo y empleo. Pero para ello el gobierno podría abordar una enmienda a la Constitución cuyo plazo terminaría en un año, pero son cosas que tienen que ser cambiadas. Pero César, para hacerlo tenemos que romper el nudo gordiano como lo hizo Alejandro Magno para abrir la puerta del Asia y entrar en el Asia. Muy bien, ahí tienen el análisis del señor exministro de Trabajo, Patricio Donoso, en un tema que ha generado controversia, un debate social, sobre todo porque este acuerdo ministerial ha sido firmado, pero lamentablemente aún no sabemos si se ha oficializado. Y es precisamente por eso que hemos venido a la fuente, para poder entender los límites que tiene, por ejemplo, esta ley violeta, que establecería esta posibilidad de repartir estas horas con el objetivo de generar mayor cantidad de empleo, mayor productividad y que el país sea el beneficiado. Veremos cómo reaccionan los gremios de los trabajadores y también cuál es la comunicación oficial que también ya hemos propiciado directamente con el ministro titular, Harold Burbano. Estén atentos entonces a las siguientes noticias aquí en DNews DirecTV porque el tema tiene un largo trecho por recorrer.